Muchas gracias a todas, a todes, a todos por estar aquí. Gracias por su paciencia y por su escucha. Esta es la tercera sesión del seminario Intuiciones Ambientales, Cuidado de la Vida, Creación y Territorios. Es un seminario internacional de saberes, agrosilviculturas y artes. Muy brevemente les cuento que el seminario ha sido un espacio de encuentro, de diálogo, de compartencia de muchos saberes distintos, con la intención de em, potenciar las formas de encuentro entre artes, agroecologías, agrosilviculturas y además poner también énfasis en las alternativas que ya se están construyendo. Esta sesión en particular lleva por nombre Resonancias del Territorio, que ahorita les contaremos un poco de qué va. Se pueden consultar las sesiones pasadas en el YouTube y pues de nuevo bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Ivette, ¿quieres comentar algo más del seminario? Pues muchísimas gracias a todas y todos y a todas por esta tarde, por acompañarnos. Creo que vamos aquí conectando cada una de las sesiones y hoy tenemos la fortuna de compartir esta sesión sobre las resonancias. Y para iniciar, yo les quisiera contar que justo a lo largo de nuestra vida los sonidos han estado presentes, las resonancias, los cantos, esta conexión que hemos tenido desde la fase inicial de nuestras vidas y que forma parte de nuestras dinámicas cotidianas. A veces un poco desdibujadas entre tanto, digamos, movimiento o articulaciones que están pasando en el entorno, pero pues nada, agradecerles la oportunidad de encontrarnos hoy y de justo desde nuestras voces, desde este encuentro, pues compartir estas reflexiones. Cuando imaginábamos este seminario, pensábamos en la posibilidad de poder conectar con personas de diferentes territorios y ese es el esfuerzo que hemos hecho, pero no sería posible sin la presencia de quienes nos acompañan hoy para poner en diálogo. Buscamos un diálogo, así que les invito a que tomemos esta oportunidad para hacer las preguntas, para la escucha, para también compartir sus propias experiencias y pues sin duda a poner a reflexionar, pero sobre todo a sentir, a corazonar con lo que está pasando y con lo que se está construyendo en diferentes territorios. Qué maravilla de quienes nos acompañan hoy, ya les escucharemos y pues nada más que agradecerles y poner al centro la vida, que es lo que busca este seminario. Poner al centro aún cuando estamos en esta conectividad virtual, pues pueda sentirse y pueda expresarse de otras formas y en otros caminos para poner al centro la vida y poner al centro el corazón. Entonces, pues nada, aquí estamos, aquí también está David, que nos puede dar un mensajito para iniciar y retomar actividades ahora y pues nos dejamos en sus manos. Ay, me da mucha alegría esta sesión de hoy. Yo solo espero que las diosas se puedan reunir una atmósfera energética para que Griselda Sánchez pueda estar aquí. Sí, a la cual a ella le mandamos muchísimas bendiciones y vibraciones. Y ya comencemos, la verdad, estoy muy emocionada por la conversación de hoy. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Imanol y a Baruch, que son quienes nos van a acompañar moderando. Que nos lleguen para ver qué tipo de alianzas y ver qué tipo de anclajes estratégicos podemos hacer entre las prácticas. Eh, bueno, justo estas sesiones sobre prácticas sonoras y prácticas de escucha y defensa del territorio. Eh, y bueno, les voy a presentar a la primera ponente de esta sesión del seminario. Ella es Emma Coyolicatzin. Coyolicatzin es una cantautora y compositora mexicana egresada del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana. Su carrera como compositora está influenciada cabalmente por la música latinoamericana, el son istmeño y el jazz fusión, entregando a través de sus letras paisajes que hablan de la perspectiva de género y la defensa del territorio teniendo como trinchera principal la ternura. Coyolicatzin ha colaborado como corista de la compositora veracruzana Natalia Lafourcade,
en su último disco De Todas las Flores. Y también entre sus participaciones más recientes se encuentra la apertura del escenario al cantante canario Pedro Guerra por su gira en la ciudad, por su gira en México en 2023. Actualmente es parte de la agrupación vocal Vox A Cappella Band, donde se desempeña como alto y compositora. Y bueno, un poco la tenemos aquí para que nos hable sobre sus prácticas sonoras y para ver cómo ella entiende el uso de la voz como una herramienta para la defensa de este territorio. eh, y nada, te cedo la palabra, Coyo. Hola, muy buenas tardes. Qué nervios. Estoy muy contenta, muy agradecida de este espacio. Agradezco mucho, Ivette. Les comentaba a los chicos cuando recién acabábamos de ingresar a la sala que al principio me sentí un poquito intimidada por por la invitación, pero de pronto ya platicando con mi mamá y haciendo un poco de memoria y de búsqueda me di cuenta que no era un tema lejano o que se me hiciera ajeno. Les agradezco mucho la oportunidad de platicar aquí un poco de lo que siento, de lo que pienso. Hice un escrito, un breve escrito para no perderme con las ideas, entonces les voy a leer un poco y va a ser un poco así que les leo y que les cuento también algunas experiencias. Entonces, mm, bueno, pues mi nombre es Emma Coyolicatzin Hernández Solórzano. Soy música desde que tengo memoria, aunque profesionalmente llevo ejerciendo mi trabajo desde hace aproximadamente 6 años. Nací en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pero mi ombligo fue enterrado en Comitansillo, el pueblo de mi mamá. Desde muy chica tengo certeza que la música siempre me ha llamado desde lo más profundo, como si fuera un mensaje escondido en mis entrañas y decodificado por mi corazón antes incluso de aprender a hablar o caminar. En la vida lo menos difícil para mí ha sido darme cuenta que quiero cantar para siempre, que ese va a ser mi instrumento de trabajo y descanso hasta la eternidad. Lo que yo creo que ha sido más difícil es preguntarme para qué canto, por qué canto, para quién canto, dónde canto. Este espacio con ustedes esta tarde me ha dado la oportunidad de contar pues cuáles son los sentidos que he encontrado en el trabajo con mi voz y cómo mi voz ha sido mi trinchera y la herramienta más poderosa de defensa del territorio que habito, mi cuerpo. Entonces, bueno, ¿por qué la voz? Pues no sé si ustedes en algún momento se han preguntado o han sentido esta conexión como, como muy trascendental que tiene la voz cuando la escuchamos por encima de cualquier instrumento. Es muy interesante porque sucede bastante en la cotidianidad que podemos estar escuchando una banda, pero de pronto si un cantante aparece, hay algo ahí que se vulnera en nosotros, que nos conecta. Yo he observado numerosas ocasiones cómo el público más adaptado a la escucha se aburre con el concierto para piano número 18 en si bemol de Mozart, o incluso se aturde después de escuchar a Coltrane improvisar en Alop Supreme, ¿no? En algún momento. Pero es muy evidente la conexión inmediata que surge cuando cualquier cantante aterriza un pregón, interpreta una ranchera o tararea un arrullo. Los seres humanos nos conectamos a la voz como si se tratara de un llamado prehistórico, como si nuestro cuerpo fuera capaz de vibrar inmediatamente después de escuchar cualquier sonido emitido de un cuerpo. Y aunque las estadísticas siguen siendo sobresalientes con respecto a la participación de los varones, ocupando espacios en el arte, la medicina, la guerra, la historia, durante la carrera de música pude percatarme que el instrumento del canto estaba prominentemente ocupado por mujeres. En una facultad donde hubieran 200 alumnos, aproximadamente 20 éramos mujeres y 10 de ellas éramos cantantes. Esto ocurría en el año 2017. Todo lo relacionado a cantar era femenino y todo lo femenino asociado a una falta de compromiso sobre la música de verdad, con una desconexión de los conocimientos de la ingeniería musical, esto es palabras de un maestro de arreglo que tuve, o nos veíamos obligadas también a otorgar licencias creativas a cualquier verdadero músico, instrumentista, que se encontrara asesorando amablemente el ensamble de alguna de nosotras. Anatómicamente, la laringe de los seres humanos
que es la que alberga las cuerdas vocales, no está diseñada para cantar. Así como las alas de las abejas no deberían prestarse para que éstas se eleven y vuelen por los aires. Pero curiosamente la laringe de las mujeres suele ser más pequeña y esto le permite tener más facilidad para colocarse y colocar el timbre de manera más sencilla donde se le plazca y así afinar con mayor rapidez, solo como un dato curioso. Y pues bueno, después de esta introducción que quería hacerles sobre un poco la historia del que me ha traído aquí, voy a hablarles un poco sobre mi proyecto. Cuando yo empecé mi proyecto musical, la verdad es que no tenía ni idea de a dónde iría y tampoco tenía mucha idea de que fuera siquiera una posibilidad poder vivir del arte, ¿no? Porque este sistema un poco rapaz está más bien diseñado para sobrevivir de cualquier cosa, entonces vivir del arte a mí siempre se me hizo bastante extraordinario. Poco a poco todo lo que canto ha ido tomando sentido y bueno, con esto también mi proyecto ha tenido cada vez más sentido, más cuerpo. Fui decidiendo poco a poco que mi voz se encontraba a sí misma al pronunciarse como si el sonido de mi propia voz fuera otra yo que ahora podía llegar más lejos sin la necesidad de estar físicamente ahí, como esa omnipresencia de la que luego se habla en las religiones. Voy a hablarles de un par de sucesos que marcaron un poco el contenido de la música que ahora canto, de la línea, de la corriente que ahora sigo en mi trabajo. En el 2017, yo recién llegaba, 2018, recién llegaba a Jalapa, Veracruz, donde hice mi carrera en estudios de jazz. Y la verdad es que yo sentía un desprendimiento terrible de mi casa. Extrañaba muchísimo a mi mamá, extrañaba muchísimo el lugar. Dicen que los oaxaqueños tenemos una manera de conectarnos con nuestro pueblo, con nuestra identidad cultural muy especial, ¿no? Que a todo el mundo invitamos y que a todo el mundo decimos que vengan. Y algo así me sucedió. Yo estaba muy entristecida, estaba en una nueva ciudad, con nuevas personas y no abonó tanto a mi tranquilidad empezar a observar ahora desde fuera todas las noticias sobre violencia de género que estaban ocurriendo en aquel tiempo, que si bien siguen ocurriendo en ese momento, habían noticias desmesuradas. Mm, el asesinato de una excompañera de la prepa y el que la hubieran encontrado de una manera tan terrible, tasajeada a la orilla de la carretera, me tenía particularmente muy deprimida. En los pueblos aledaños a donde yo vivía se había incluso promovido un toque de queda para que no se regresara tan tarde a las casas y yo estaba informada de todo esto y me sentía bastante mal. Entonces, recuerdo que por aquellos días escribí una canción eh, y aprovechando un poco la posibilidad que da Facebook de hacer lives y todo eso que en ese tiempo era muy novedoso, pues decidí transmitirla en vivo y tuvo millones de reproducciones. Para mí fue demasiado impactante porque esa manera como de concebir a personas reales también a través de los números es una cosa que emocionalmente, cuando uno la dimensiona, afecta mucho. Y con todos los mensajes que estaba recibiendo de afecto, de apoyo, también vinieron muchos mensajes pues muy violentos, de mucho desagrado. No entendía yo de dónde venía exactamente, aparte estaba muy pequeña también, pero marcó el principio como más el pilar, la base de todo lo que es mi proyecto ahora. En un momento les voy a explicar por qué. Porque justamente aterricé esa idea de que mi voz no nada más cargaba su estética, no nada más cargaba todas estas cuestiones que uno aprende en la carrera, técnicas y
casi atléticas, ¿no? Porque como son músculos los que entrenamos, de pronto hay una cuestión muy severa de entrenamiento sobre eso, sino también cargaba historias y cargaba este potencial del que les hablaba, ¿no? De esta omnipresencia espiritual. Y me costó mucho trabajo terminar de concluir que lo que quería era hacer música y que quería también hablar sobre em, mi cuerpo, sobre mi voz, sobre el territorio que habitábamos todas las mujeres aquí en el territorio físico que es el istmo. Y poquito después, ya con un poquito más de terapia y de redes muy amorosas con las que he tenido la fortuna de trabajar constantemente, fui solidificando el proyecto actual que tengo, que es de mi música. Y como en paralelo, después de un tiempo de haber creado esta canción que se llama Llueve sangre en la ciudad, que ha estado grabada muchas veces en muchos lados, pero que eh, la original sigue siendo una canción bastante fuerte y que a mí me motiva mucho y que me reencuentra también con otra persona que fui. Como en paralelo, hice una segunda canción que se llama Mariquita, que ya es una canción que vincula un poco más la personalidad que tal vez tiene el proyecto vocal que estoy construyendo ahora. Mariquita es una canción que hice para mi mamá, justamente, porque le decimos de cariño Mariquita, así le decía mi abuelo. Y es una canción muy tierna, que habla mucho de toda la esencia de su ser, que yo siempre la tengo muy vinculada a las plantas, a la tierra, a la ternura. Por eso es que normalmente siempre que entra como dentro de las descripciones de mi proyecto, la palabra ternura está muy presente, porque la ternura es lo que hace que mi mamá se fije en cuidar de estas plantas. El mundo se lo está llevando la chingada por todos lados, pero ella sigue regando sus plantas, sigue cuidando sus animales, sigue generando comunidad. Especialmente es una canción que siempre intento como contrastar un poco entre estas dos personalidades creativas que he estado como trabajando y construyendo en este tiempo. Una que habla tal vez desde la tristeza, desde la sensación de que algo puede estarse perdiendo, de que una batalla la estamos perdiendo, y otra que habla desde esta sensación de, bueno, y si la perdemos, seguiremos construyendo y seguiremos avanzando y seguiremos cantando, y así va a ser para siempre, ¿no? Porque en esta dialéctica que hay en la vida, así debe ser siempre, ¿no? Em, bueno. Eso en general. Actualmente me encuentro grabando un disco llamado La Metamorfosis del Viulu, que es un homenaje a una de las figuras más importantes de amor y de ternura que ha influenciado mi vida, mi abuela Emma, que de hecho llevo su nombre muy orgullosa. Es un disco narrado que entrelaza a través de microrrelatos y poemas una carta de amor que le envío contándole cómo ha estado mi vida estos años que tengo sin verla, las plantas que se han secado, los jardines nuevos que hemos construido y la esperanza terca que también aprendimos de ella, de seguir cuidando la tierra que habitamos. Y pues bueno, no sé si ya me pasé de tiempo o si me sobró, creo que me sobró un poco, pero esto es lo que he preparado para ustedes, es un poco de lo que soy, de lo que es mi trabajo. Nuevamente les agradezco mucho pues el espacio y estoy muy contenta de escucharles también. Muchas gracias, Joyo. Es muy lindo escucharte y ver cómo reflexionas sobre tu práctica y cómo tus prácticas sonoras se anclan a contextos políticos de suma urgencia y cómo este contexto político también tiene una dimensión ecológica que más adelante me gustaría como poder discutir. No sé si Baruch esté por ahí, si quiera decir algo o si quiera presentar al siguiente ponente, que es Fer Lomelí. No sé.
Sí, aquí estoy más bien como David Gutiérrez por requerimiento técnico, pero soy Baruch. Pues podemos pasar a la ponencia de Fer y después abrimos ya el debate con algunos comentarios. Primero hay que presentar a Fernando Lomelí Bravo. Es investigador y artista multimedia, botánico lírico. Investiga relaciones y conflictos entre tecnología, ecología, cuerpo, sociedad y prácticas artísticas. Desarrolla procesos educativos y de creación colectiva desde el arte, la tecnología y el medio ambiente. Es licenciado en composición y maestro en tecnología musical por la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en el área de tecnología musical de la misma institución. Participa en diferentes procesos artísticos, comunitarios, de educación ambiental, artes y agroecologías en Michoacán, Puebla y la Ciudad de México. Entonces, si quieres comenzar tu participación, Fer, gracias. Muchas gracias, Baruch. Hola de nuevo. Y, déjenme compartir pantalla. Preparé unas imágenes y trae un poquito de texto, también para tener un guión, para no debrayar demasiado y perderme. Hay muchas cosas de lo que decía Coyo que me resuenan mucho y voy a tratar de, no sé, mencionar o tejer algunas ideas, aunque durante el diálogo posterior, pues lo podemos nutrir más, ¿no? Gracias, Coyo, de nuevo. Pues la charla le puse escuchar con el territorio. Quiero proponerles algunas ideas para echar a andar después un diálogo. Entonces, quizá no me detengo en todos los detalles para que podamos interactuar y demás. Van las provocaciones, ¿no? Entonces, escuchar con el territorio, lo pongo así con guión, como para hacer énfasis, con la diferencia de, por ejemplo, escuchar al territorio, ¿no? Como una cosa más homogénea o a distancia. Déjame comenzar con una bella cita de Vincent Desprez que dice: hacer un territorio es crear modos de atención. Más precisamente es instaurar nuevos regímenes de atención. Con esta idea, Vincent Desprez no quiere desechar todas las otras que existen sobre las nociones del territorio. Existen muchas, muy diversas, en muchas direcciones. Lo que nos invita, Vincent Desprez, o a lo que nos llama la atención, es a atender las dimensiones intensivas, expresivas, afectivas y temporales que hacen cuerpos y territorios. Es decir, los territorios como una maraña de materialidades y vitalidades que se ensamblan, no solo implican usos, prácticas, símbolos, necesidades, ubicaciones, sino también intensidades, afectividades y temporalidades. Escuchar con, creo que es una manera de acercarse a esas dimensiones del territorio, de las intensidades y de las temporalidades, al menos, ¿no? Entonces, escuchar con, ¿qué es eso? Quiero proponerles una idea, ¿no? Sobre la escucha. La escucha es una experiencia que emerge de relaciones corporales, sociales y ambientales. Es decir, con esto que la escucha no es, dirán algunos filósofos y demás, la escucha no es captar una forma, un discurso o un objeto preexistente, sino que es la emergencia de muchas relaciones de muy distintos tipos, ¿no? El sonido se podría decir que es igual, ¿no? Es la emergencia de todas esas interacciones. Em, Creo que hay algo de eso con lo que decía Coyo con respecto a la voz, ¿no? La voz también es la emergencia de todas esas relaciones sociales, corporales, ambientales, que además, pues, trascienden el tiempo, ¿no? Quizá. La escucha no es una actividad exclusivamente humana, pero además existen un montón de maneras de realizar esa práctica, ¿no? En todos los tratados de bioacústica o de ecología acústica se insiste un montón en las diferentes morfologías, sistemas y características que tienen otras formas de existencia para realizar esa actividad de transducir vibraciones, ¿no?
Es decir, en el mundo existen maneras de escuchar con las patas, con las membranas, con pelos, pieles, con huesos, con antenas. Hay otras maneras de escuchar que no son solo a través de tímpanos. Con estas dos cosas, la escucha como una experiencia de relaciones corporales, sociales y ambientales, y que hay muchas maneras de realizar eso, se me ocurrieron varias cosas, aquí les propongo tres, ¿no? Esto permite pues repensar las potencialidades de la escucha humana, ¿no? ¿Qué cosas conforman esas experiencias, esas historias? Em, pues al atender otras maneras de escuchar, estas otras formas de vida, podemos hacer un revoltijo para afectar o conformar las formas de escucha humana con estas otras formas de escucha. No necesariamente suponer que nos vamos a poner mecanorreceptores o una sensibilidad en parte del cuerpo para escuchar como grillos, pero lo que es interesante es que hay una cosa con respecto a la escucha de otros, perdón, déjenme le quito esto, de los otros seres que involucran todo el cuerpo, ¿no? Ahora iré hacia allá. Entonces, escuchar con otro o escuchar con implica escuchar con otros seres, con otros sentidos, con otras materialidades, con otros artefactos y por medio de otros. En el fondo, estas ideas están resonando con debatir las ecologías político-afectivas de las prácticas. Ahorita voy a eso, ¿no? Finalmente, o sea, más bien el asunto de pensar así la escucha y revolverla con el territorio, con otras formas de vida, es para entretejer reciprocidades y habilidades para responder. Un poco la versión Haraway de respondabilidades. Reciprocidades y habilidades para responder al territorio, digamos, ¿no? Es decir, generar compromisos y vínculos requiere modificar las maneras de atender y de involucrarse, y eso no nada más es un ejercicio de voluntad, es practicar otras maneras de escuchar y de atender lo que sucede en esos procesos, ¿no? Sobre todo en territorios que nos importa sostener. Bueno, como decía, ¿no? La atención no es solo una función cognitiva, es un compromiso corporal, y esos compromisos corporales pues tienen historias y son elaborados social, cultural, técnica y ambientalmente, ¿no? No son inocentes. Pero bueno, quiero presentarles ahora tres rutas que han ido apareciendo a partir de laboratorios, talleres y prácticas colectivas en diferentes espacios y lugares en donde he podido participar. Ya les iré contando un poco de dónde salió cada una, pero estas ideas de escuchar con el territorio, em, voy a acomodarlas por ahora en estas tres maneras de nombrarlas que están interrelacionadas, pero para irles contando de dónde vienen, ¿no? Escuchar con agentes secretos, escuchar con resonancias afectivas y escuchar con alianzas sensoriales, ¿no? Como una manera de escuchar con el territorio. ¿De dónde salió esta idea de los agentes secretos? ¿Qué son los agentes secretos? Bueno, un poco eh, es un título medio irónico, ¿no? Para pensar en presencias y seres que tienen consecuencias, aunque no sean evidentemente presentes o no sea tan claro, ¿no? Em, Déjenme leerles un fragmento de una conversación que tuve con Francisco. Él es un miembro del Consejo de Bienes Comunales y responsable del vivero en Cherán en Michoacán. Es un territorio autónomo indígena. Platicando sobre las escuchas y sobre las cosas que suenan en el bosque, él me decía, me gusta el viento porque nos indica que hay vegetación. Suena diferente, por ejemplo, el encino, el pino y el cerezo. Si hay árboles, hay viento, porque el viento es aire en movimiento. El uno no puede ser sin el otro. El árbol es un hábitat. Con ese árbol viven animales, insectos, y si hay insectos, hay más. Los líquenes, los musgos, microorganismos. Más allá están los hongos, las bacterias. Todo eso es necesario para el ecosistema. Si escuchamos el viento por las copas de los árboles, hay un ecosistema.
Esta idea casualmente apareció de un ejercicio que hicimos en el Huerto Agroforestal Universitario en Morelia, con Baruch estuvo también involucrado, David y Manol también estuvieron por ahí, en donde nos preguntábamos sobre qué escuchábamos cuando escuchábamos el viento y las hojas. Y decíamos, bueno, es que no escuchamos al viento ni a las hojas por separado. Unas son condición de posibilidad para escuchar a las otras y viceversa, ¿no? Además, hay otras presencias que afectan esa experiencia. Por ejemplo, la corporalidad de las hojas implica una relación con la humedad del ambiente y los nutrientes del suelo. Lo mismo sucede con el oxígeno. Quizá no lo escuchamos directamente, pero sí por efecto de la respiración que posibilita el llamado de un ave. Quiero decir es que hay muchas presencias, agencias, fuerzas e intensidades que tal vez no identificamos como sonidos, pero que hacen parte de la diversidad sonora, ¿no? Un ejemplo, no sé, recuerdo el texto ya famoso de Rachel Carson, ¿no? De la primavera silenciosa. Ella, a partir de darse cuenta de que de pronto dejaron de escucharse todos los bichos, notó la toxicidad del DDT utilizado para controlar plagas, ¿no? Entonces, hay presencias silenciosas, pero que tienen consecuencias, y esos serían los agentes secretos, ¿no? Hay agencias participando de las diversidades sonoras. Las plantas con flor, por ejemplo, dice David Haskell, un biólogo, son cómplices de la diversidad bioacústica, ¿no? Las plantas con flor convocan polinizadores, otro tipo de insectos que comen sus hojas, aves, y en fin, ¿no? Hay una diversidad sonora asociada a estos agentes secretos. Con esto, me pareció que no era evidente esta manera de escuchar. Escuchar estos agentes secretos y estas interacciones requería de cultivar sentidos para el territorio, pero cultivar, en particular, cultivar ojos, oídos, tactos para el bosque, la selva, el desierto, el monte, el huerto, el aire, la ciudad. Pues el aire, en particular, pensando en Griselda, que nos ha hecho notar que justamente el territorio, pues no es nada más lo que está bajo los pies, es estos ensamblajes de los que comentaba hace rato, pero que también el aire es parte del territorio y que el aire está también disputado en muchos sentidos, ¿no? Entonces, cultivar sentidos para los diferentes territorios. Dice Cristina Lyons y un amigo, perdón, un amigo suyo, que es esto de cultivar sentidos, es un aprendizaje, desaprendizaje, reaprendizaje que tiene lugar en todos los sentidos, desde los dedos hasta los pies, del corazón a los intestinos, de los ojos a la lengua, una relacionalidad continua y en transición. Cultivar ojos y oídos para ella, habla de la selva, permite caminar distinto, experimentar nuevos sabores, identificar semillas olvidadas, cultivar maleza, reciclar basura, oír a las plantas, sentir las vibraciones y participar en intercambios diferentes. Creo que escuchar con es cultivar sentidos para los territorios. Aprender y desarrollar esos sentidos no es inmediato, ¿no? Con esta idea de cultivar sentidos para el territorio, y así como la proponen Heraldo y Cristina Lyons, había una cosa que era muy evidente, que era el cuerpo completo involucrado, ¿no? No son los sentidos por separado recibiendo datos, así una cosa para los oídos, otra para los ojos, sino que empezaron a aparecer alianzas sensoriales, como también propone Mari Bardet. Ahorita les cuento de eso, ¿no? En algunos de los talleres realizábamos prácticas de escucha en diferentes circunstancias. No solo nos sentábamos a escuchar con los ojos cerrados, que es una práctica, una compositora, improvisadora, activista feminista lesbiana estadounidense, que propuso muchas estrategias para investigar la escucha y el cuerpo, ¿no? En uno de los ejercicios que ella propone dice: camina tan silenciosamente que las plantas de tus pies se conviertan en oídos. Me gustaría combinar esta idea, regreso, perdón, de Paulino Oliveiros, con el asunto de cultivar sentidos para el territorio
y las alianzas sensoriales para decir que este caminar escuchando o escuchar caminando no era una cosa nada más de callarse o reprimir el cuerpo para que las orejas puedan oír, sino que hay una invitación a hacerse de un cuerpo que escucha, ensamblarse poco a poco y a lo largo de la vida con un territorio. Pienso que las plantas de los pies escuchen implica cambiar la manera de caminar, orientarse y desorientarse y sostenerse con aquello que se escucha. Estas ideas las tomo o las recombino con propuestas de Marie Bardet, ¿no? Pensando en las alianzas sensoriales o las aleaciones sensoriales, en donde no es tanto un asunto de sinestesias, por supuesto, ¿no? No es una cosa de oír con las orejas o oler con los ojos, sino explorar nuevas configuraciones de sentidos que se suponen separados, ¿no? Como comentaba hace rato, comúnmente se piensa que la escucha sucede mejor si se cierran los ojos. Al cerrar los ojos, es cierto que baja el umbral de estímulos y notamos cosas, pero no es mejor o más pertinente en cualquier caso. Hay otras cosas que se pueden escuchar si se exploran superficies con la punta de los dedos, si se realiza caminando, si se realiza recostada, en fin, ¿no? Las alianzas sensoriales, pues, implican explorar el territorio, es otra manera de escuchar con, ¿no? Escuchar con el cuerpo, con varios sentidos, en varios sentidos. La otra idea que ha ido apareciendo, que propongo, por supuesto, todo esto es propuesta para dialogar y discutir, ¿no? No, tampoco te intento hacer un sistema de clasificación, ¿no? Y una teoría así dura. Esta otra han sido, aquí en la foto de la derecha sale una muy buena amiga, Alexis Rivero, que le mando saludos, no sé si nos esté viendo. Em, y del otro lado una papa silvestre. Solo para contar la anécdota, parece que hay muchas de estas especies de las solanáceas, son plantitas que se parecen a esta, que para polinizarse se polinizan mediante resonancia, se llama polinización por zumbido. Para soltar el polen requiere una alianza con unos abejorros, algunas abejas que se posan sobre la flor, vibran y permiten que se desprenda el polen, ¿no? Hay una serie de contactos, resonancias ahí que posibilitan el sostenimiento de la vida, ¿no? En un pequeño gesto. Entonces, en este cultivar sentidos, ¿no? O identificar agentes secretos en las escuchas, indagar en las alianzas sensoriales, aparecieron otras maneras de escuchar que no solo se refieren a energía acústica que impacta los tímpanos, ¿no? El cuerpo es medio de resonancia en muchos sentidos, ¿no? Somáticamente, socialmente y ambientalmente. El cuerpo es materia y en términos de energía acústica, la energía acústica se transmite por la materia, entonces el cuerpo también vibra con eso. Pero además los diferentes cuerpos, no solo los humanos, tienen sensores, digamos, en la piel o en los órganos que transducen esas vibraciones y se convierten en sensaciones. Pero además, esas vibraciones en las que uno está inmerso ya están pobladas de muchas otras afectaciones, de muchas historias y relaciones, ¿no? Las vibraciones han sido afectadas por el contacto con el espacio, por las historias de quien las emite, en fin, ¿no? Ya es un cúmulo de historias y de resonancias la propia eh, cosa que llega al cuerpo y con la cual se elabora, ¿no? Pero bueno, entonces, esto, perdón, por un lado, con respecto a esas resonancias que diríamos en términos de energías acústicas, incluso eléctricas, electromagnéticas, pero las resonancias y las vibraciones tienen otros correlatos materiales y afectivos. Hay otras intensidades que percibe el cuerpo y que lo modifican, lo habitan y lo convocan a actuar. Estas que hablaba, ¿no? Sensaciones que promulgan agencia, fuerzas que conmueven, sintonizan,
paralizan e inducen efectos de la presencia de otro en el propio cuerpo, ¿no? El asunto es la afectividad y em, corporalmente es posible atender esas intensidades afectivas y quiero pensarlas como otra capacidad de escucha, ¿no? Una capacidad de escucha que ya no solo es en términos no es de un solo tipo de energía, ¿no? Por así decirlo, em, que además es que, como decía, sintonizan, convocan, implican estar habitado por otros seres, entonces empiezan a volver difuso la separación entre sujetos y objetos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, para redondear un poco esto, ¿no? ¿Por qué propongo que importa cultivar una escucha con, ¿no? Pienso que así podemos sintonizarnos con un territorio, que que así, perdón, podemos cultivar habilidades para preguntar, para escuchar y para responder. Habilidades, pues, situadas, ¿no? En el territorio. No todos requieren las mismas preguntas ni las mismas habilidades para responder y otras habilidades para escuchar. Escuchar con, me parece que va haciendo borrosos o desteje binarismos muy estables que separan cultura de naturaleza, cuerpo y mente, el hacer y el sentir, la proximidad y la lejanía, ¿no? Coyo decía hace un momento sobre la potencia del canto y creo que es un gran ejemplo cómo esa potencia era por un lado una actividad que se emite, pero también es una sensación, un poner a vibrar el cuerpo, ¿no? Simultáneamente es una práctica y una sensación, ¿no? No son cosas separadas. Em, Escuchar con para cultivar diversidades somáticas, sensoriales, éticas, políticas, alimenticias, temporales, territoriales. Muchas diversidades. Escuchar con para generar compromisos desde la reciprocidad y la habilidad para responder y no solo la solidaridad. Como diría Marie Bardet, creo, escuchar con es una manera de preguntarse qué piensan nuestras prácticas, qué están pensando esas cosas que hacemos y eso que están pensando también lo están sintiendo y qué historia hay, ¿no? Em, Esto es algo diferente por ejemplo, pensar sobre las prácticas o hacer prácticas para pensar. Aquí como que la idea es dar cuenta del nudo simultáneo, ¿no? Ya hay cosas que se están pensando en las maneras de hacer y cosas que se están sintiendo en esas maneras de hacer y que no están en el vacío, sino que son resultado de muchas interrelaciones de muchos tipos, ¿no? Pienso que la escucha, como decías al principio, como esa experiencia emergente, ¿no? Como la emergencia de las interacciones corporales, sociales y ambientales, eh, puede sugerir potencias para elaborar procesos, como dice Alexis Rivero, de crianza mutua, ¿no? De territorios. Vínculos con el territorio que no sean nada más solidarios, nada más de estar ahí sin estar afectado, sino involucrarse en la crianza mutua, ¿no? Territorios que, por supuesto, como se son muy diversos, cohabitan muchos en mismos lugares, no necesariamente están en el mismo tiempo y sí, con las mismas intensidades y temporalidades, ¿no? Y listo, gracias. Espero que al menos haya quedado algún par de cosas que hayan provocado o incomodado. Y listo, aquí termino. Muchas gracias por su escucha. Bueno, muchas gracias, Fer. Siempre es muy lindo y muy conmovedor escucharte. Cada vez que te escucho, como que, no sé, está más fuerte de todo. Pero no sé si esté por ahí Baruch. Un poco la propuesta era ahorita un poco sembrar algunas provocaciones a ustedes dos eh, y un poco también encontrar como sinergias entre estas dos prácticas y procedimientos que nos están compartiendo en esta sesión. No sé si Baruch
quieras como lanzar algo de una o... Sí, está bien. Bueno, lo primero que noté acá fue precisamente esta resonancia que hay, ¿no? Entre Koyo y Fer, ah, entre esta noción de la que nos habla Fer de escuchar con, y esto lo que pues, de alguna manera le puse, ¿no? Como potenciando esa resonancia, cantar con, ¿no? Entonces, como las relaciones, se pueden como especular y balbucear un poco sobre las relaciones entre ese escuchar con y ese cantar con el territorio, que como eh, eh, pude un poco sintetizar, ¿no? Con lo que estaban diciendo, es como formas de navegar la emergencia de las relaciones que componen esos territorios que habitamos. Entonces, esa sería mi primera provocación. Un poco sumándome tantito a lo que estás Ujú. planteando, yo también pensaba eso, que estos gestos que nos proponen Pollo y Fer, sin caer en dualismos, sí podrían entenderse como el reverso de la práctica, ¿no? O sea, por una parte, Fer insiste en atender y Koyo insiste en enunciar, ¿no? Y Koyo insistía como en esta noción de cómo el canto puede producir eh, potencias movilizadoras en contextos comunitarios y un poco lo que la práctica de FER nos ayuda a imaginar es cómo podemos devenir recolectores o recolectoras de sonidos, ¿no? Cómo podemos entablar atenciones más que humanas. Y un poco, ajá, cayendo en dualismos, a mí me parece que es como el canto en los imaginarios está pensado como una práctica activa y la atención en los imaginarios modernos está pensada como una práctica pasiva, ¿no? Pero tal vez como provocación para ambos, para ambas, sería si estas posiciones realmente opuestas, ¿no? O sea, si han pensado en el anverso de su práctica. Un poco para Coyo, ¿qué atenciones con informan tu práctica de canto? ¿Y qué sonoridades y qué resonancias de tu territorio escuchas cuando estás pensando en tu práctica de canto? Y para Fer un poco también, si su rol de atención con, en esta posición de ser receptor de un ambiente, si ha pensado en su práctica en la oposición, en las contribuciones materiales, cómo se pueden cualificar o cuantificar esas contribuciones que el cuerpo está haciendo en un ambiente, ¿no? O sea, al colocarte tú como cuerpo que escucha, ¿qué contribuciones estás generando con tu estar en el espacio? No sé, ¿cómo sienten esa provocación? Las escuchamos. No sé si alguien quiera no, ir como primero. Fer, tal vez. Coyo. Eh, pues son preguntas complicadas. Gracias por las preguntas y las provocaciones. Tomé algunas notas. Me parece, a ver si me acuerdo de todo, pero em, poderosa la manera como lo acomoda hace ratito Baruch, ¿no? Esa complementariedad entre escuchar con y cantar con. Creo que hay sí esta relación en donde no son opuestos, o sea, podrían pensarse como opuestos quizá en una teoría de la comunicación, ¿no? Más tradicional, así como emisor y receptor. ¿M? Pero creo que hay algunas situaciones en donde la emisión no es solo emisión y la recepción no es solo recepción. Claro que no por eso son iguales, ¿no? Pero el cantar es un sentir y yo creo que las maneras de cantar eh, exploran ese sentir y en donde encuentran un lugar donde se siente bien, también es resonar eso con el territorio, ¿no? Digamos, hay como una cosa de sentir
que se explora con el canto. Y en la escucha creo que no solo es receptividad, la escucha es muy activa, ¿no? También es una práctica que propone Paulino Oliveros, una práctica que está sondeando, que está explorando, que está agrupando, desagrupando, que está haciendo foco, desenfocando. Em, y yo creo que las maneras expresivas de esas escuchas es difícil cuantificarlas, pero pueden irse notando en los cuerpos, ¿no? O sea, en la manera en que los cuerpos caminan por un territorio, ¿no? Pienso en, en amigas y amigos que saben caminar por el monte y su escucha eh, identifica una gran diversidad de cosas que están pasando que para quienes no tenemos esa habilidad, estamos preocupados por no caernos por la barranca, ¿no? Entonces está una atención más en cierta cosa. Entonces ya toda su corporalidad creo que es una expresión de sus maneras de escuchar, ¿no? Entonces quizás es una expresión distinta a la voz en ese caso, pero pienso que son complementarias, ¿no? O sea, que no son opuestas, quizás es una cosa ahí más simbiótica, ¿no? Entre sonidos el sonido y la escucha son como que están, eso, como las dos caras o justo en continua interdependencia, ¿no? Eh, Creo que sí, bueno, para decir algo más, para tú, Coyo, ¿quieres comentar algo? Yo balbuceando cosas. No, me parece súper interesante, la verdad, conecté mucho con las cosas que dijiste. Me pareció muy interesante y muy aterrizado también, como que inmediatamente que lo estabas platicando empecé a caer como en cuenta de muchas cosas que ya había pensado, pero que no había escuchado también en otra persona, ¿no? Como que la sintiera, entonces a veces deja esta sensación de que uno se está volviendo loco. Pero fue increíble también escucharlo así. Tal vez yo para abonar un poco a la conversación, insistía también como en hablar un poco como en el cuerpo como de nosotras como un territorio también, no un territorio que se tiene que, como desde la apuesta más política de lo que es el territorio, sino de también desde esa concepción de territorio de la que tú hablas, ¿no? Que es el territorio vivo, el territorio que tiene su propia, su propio ser en el aire, en las plantas y cómo todo eso está relacionado. Así siento que es el cuerpo también de nosotras. Y y entonces la voz es una herramienta de expresión, tal vez como lo es el viento para el territorio, tal vez como son las plantitas, los insectos que nos comunican, así también nuestra voz, así también nuestro canto que tiene esa posibilidad de llevar esos mensajes, esas ideas y de recibir también la información de otros cantos, de otras ideas o de otros territorios, de otros aires, de otras plantas, de otras tierras. Y, y eso, si al principio yo estaba un poco como encontrada con esta idea de hablar del cuerpo como un territorio, pero en algún momento escuché a Marcela Lagarde también decir eh, que es tan importante, ¿no? Defenderlo de alguna manera así en este contexto en el que de pronto una ley la pueden poner cualquier persona, cualquier grupo de personas por sobre las personas que estamos sintiendo o atravesando estas vivencias, ¿no? Entonces, esta idea de defender el cuerpo como un territorio a mí se me hizo al principio muy radical, pero ahora la estoy comprendiendo como algo legítimo también. Y bueno, cuando te escucho, tiene más sentido todavía, ¿no? Porque es vivo, no es solamente el cuerpo como un cuerpo, ¿no? Como un pedazo de carne, como un pedazo de tierra, es el cuerpo y todo.
lo que es el cuerpo, que es la voz también, que es el canto también. Nada más. Comentar algo a ese respecto. Me parece, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y es que eh, lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, pero creo que cuerpo y territorio están estrechamente vinculados. De hecho, creo que se coproducen, ¿no? Hemos hablado como que uno no puede ser sin el otro, no son exactamente lo mismo, pero los cuerpos son medios del territorio y el territorio es medio de los cuerpos. Hay ahí un revoltijo que te hace difícil separar, así como decías, ¿no? Personas y suelos. Hay una serie de interdependencias, de afectaciones, que la existencia de unos implica la existencia de otros y bueno, cuando eso se modifica, pues se modifican las existencias, se rompen y hay, bueno, crisis y horrores planetarios como los que sabemos, pero creo que están estrechamente vinculados, ¿no? De hecho, cuerpos, territorios, territorios, cuerpos, están coproduciéndose, ¿no? Son mutuamente producidos. Y justo, eh, ajá, me parece importante, justo como menciona Joyce Yander en el chat, Lorena Cabnal habla que es esta feminista comunitaria de Centroamérica, nos habla muy bien sobre esta relación cuerpo-territorio. También otra feminista comunitaria muy importante es Gladys Tuxul, que también insiste mucho en cómo la protección de entornos ambientales está directamente ligada a mecanismos de opresión, de abuso y de explotación de comunidades indígenas y sobre todo del cuerpo de mujeres, ¿no? O de cuerpos feminizados, para este caso. Eh, que justo hay algo que me llamó mucho la atención de cuando Pollo empezó su participación y es como este reconocimiento de que el canto es una práctica feminizada, ¿no? En cómo el canto ha sido una práctica que ha sido recluida a ciertos cuerpos y no sé si, Coyo, nos puedas como hablar un poco de eso, de cómo se transita sin caer en esencialismos o sin caer en pues eso, como cómo se transita esa feminización de las prácticas, ¿no? Y cómo entiendes tú esta feminización de prácticas de resonancia. Wow, pues sí, también es una cosa que me ha rondado mucho como en la cabeza, porque sí tengo compañeros cantantes. También la forma en la que vi que vivieron ese tipo de exclusiones de parte de otros compañeros de la carrera es muy, muy peculiar, porque a pesar de que están excluidos de alguna manera, si necesitan un cantante, ellos son a los primeros a los que se les elige, ¿no? Y en el ambiente como entre las compañeras que hacemos el instrumento de canto, tiende a ser más competitivo porque pues somos más, entonces está regido también a algunas peticiones, exigencias, como de que, bueno, eres cantante, pero debes tocar más instrumentos, entonces te hacen preguntas que normalmente no tiene sentido que te hagan si tú intentas dirigir algún ensamble o algún proyecto propio. Hay como cierta como puesta en duda, ¿no? Sobre si sabemos lo que estamos hablando cuando estamos hablando de música. Tal vez no directamente sobre nuestra voz, pero hay como un desprendimiento, ¿no? Como si fuera nada más una cuestión menor. Realmente no estoy tan enterada de cómo se dé en otros ambientes, igual la forma en la que yo me percaté de todas estas conductas, pues fue a través de mi propia experiencia también. Pero
creo que históricamente, y eso sí lo puedo sustentar, ¿no? Porque la carrera que hice de jazz, pues llevé historia del jazz. Y desde los principios de este género, pues las mujeres no figuraron como instrumentistas. La voz fue como un espacio en el que encontraban cierta libertad, cierta identidad, ¿no? Si no se les daba instrumento, pues ellas cantaron, ¿no? Hicieron historias sobre eso y no necesariamente porque fuera tal vez su primer interés, ¿no? Pero era lo que se podía hacer, era lo que estaba admitido. Y algunas, por ejemplo, yo hice mi trabajo de titulación sobre Betty Carter, que es una cantante que hizo trabajo de fusion más o menos por la época de Miles Davis y muy poco reconocido su trabajo, prácticamente nulo su trabajo reconocido, pero ella era una gran cantante, arreglista, y trabajó con una cantidad de músicos como cantante y no se adaptó y simplemente quería hacer su música y su música hasta ahora es que se ha descubierto y que ya hay como más eh, oportunidad de escuchar sus álbums, las primeras cosas que grababa, pues es muy adelantada a la época, ¿no? Para mí es un icono del fusion, por ejemplo, y de la música modal también. Eh, y bueno, ella es reconocida como más en la época del swing, en la época esta glow que tienen las cantantes de swing, que cuando uno piensa en una cantante de jazz, lo que se está pensando siempre es una mujer muy estilizada, delgadita, con una flor aquí y cantando súper bajito, súper suavecito. Y hay una diversidad de mujeres que incluso siendo cantantes se les invisibilizó porque su voz no cumplía con esas características que se necesitaban en ese momento que cumplieran, ¿no? Es tan poderosa y tiene como un sentido tan fuerte dentro de la música, la voz, que yo siento que por momentos incluso se le ha tenido que estereotipar para que pueda existir. No sé si respondí un poquito la pregunta, estoy intentando también como de ordenar algunas ideas o sí, estoy como divagando también un poco. Pensaba en esta idea de que un poco pensando en las voces feminizadas que han sido descartadas por la práctica musical, también podría ser pensado para pensar en estas voces más que humanas, ¿no? Que es un poco por donde va el trabajo de Fer, que es esta escucha de cuerpos más que humanos, esta escucha de ambientes y de reconocerles su carácter como sujetos políticos de derecho, o bueno, no de derecho, pero con los que hay que entablar relaciones de responsabilidad, ¿no? Muy Donna Haraway. Y justo, ¿no? O sea, creo que hay algo muy potente en cómo la lucha de los activismos ambientales está compenetrada con las militancias feministas, ¿no? Y con los feminismos en general. Y cómo le debemos tanto a tantas mujeres indígenas comunitarias el poder trazar estas resonancias entre militancias, ¿no? Eso me parece súper interesante. Y gracias por traerlo justo a la discusión, Toyo. No sé, creo que tenemos tiempo para abrir como una ronda de preguntas. No sé si Parush esté por ahí y quiera plantear otra provocación o no sé si David quiera decirnos algo por ahí. Ay, yo quisiera tener un atrevimiento. Bueno, de hecho quiero tener dos atrevimientos. Por el primer atrevimiento, Goyo, cántanos algo, por favor. Ah, Sí, 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 claro, sería muy lindo. Pues claro, si sí. quieres, ¿no? No, no. Si te dices ahorita no, pues está muy bien. Pero si quieres, sería muy lindo como encontrar en la entonación todo esto que nos estás compartiendo. Me encantaría mucho, no sé si los compañeros que coordinan, ¿está bien? Sí, perfecto, maravilloso si cantas algo. Ok, sí quería cantar algo desde, sí lo había pensado, pero les comentaba
cuando entré, que dejé una guitarra aquí en casa de mi mamá y de pronto cuando me quise como sentar a tocarla me di cuenta que estaba súper madreadísima por la vida. Entonces dije, bueno, pues si canto vas a tener que ser a capela. Entonces, pues bueno, si no les molesta, voy a cantar un pedacito de esta canción que pensaba cantarles. Bueno, seguro la has escuchado en algún lugar. Se llama Barro tal vez, de Luis Alberto Spinetta. Mm. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ay, muchas gracias. Bellísimo, bellísimo. Muchas gracias. Quisiera tomarme mi segundo atrevimiento. Fer, haznos escuchar algo. Haznos escuchar algo. Bueno, sé que te estoy agarrando un poco en curva porque tienes cientos de miles de archivos sonoros que has construido en todos estos años. Entonces, si me permites, en lo que gestionas, encuentras algo que sería lindo, un poco resonar con Coyo. A mí me gustaría tener un tercer atrevimiento y no sé, Baruch, si me puedes permitir compartir un video. Es que quisiera muchísimo que por lo menos sintamos a Griselda Sánchez, que por asuntos de salud no nos pudo acompañar en este momento. Pues tengo un video de la sesión que ella compartió con nosotros y nosotros en la Enes Morelia el año pasado. Entonces, me gustaría, en lo que Fer reacciona a la resonancia con Coyo, escuchar ahí. Griselda es quien está en la parte de arriba, que donde aparece un poco mi nombre. Entonces, un poco para que escuchemos brevemente el posicionamiento de Gris y de su trabajo. Y radios comunitarias, ¿no? Entonces, también como sabrán, hay un movimiento importante en México, en América Latina y el mundo de compañeros y compañeras que se dedican a los medios independientes, medios libres, radios piratas, como también les conocen, ¿no? Y, y ese libro, bueno, eso fue como esta inquietud de que pudiéramos sistematizar esa experiencia porque estábamos como muy sumergidos en cuestiones inmediatas importantes que era responder a momentos de represión por parte del Estado, a movimientos sociales de los que estábamos cubriendo, y que también veíamos un futuro en el que los megaproyectos estaban ya como muy en avance en las comunidades, en las zonas rurales, ¿no? Les estoy hablando del 2010 más o menos. Entonces,
al 2023 esto ha avanzado de una manera sorprendente. En esos momentos los veíamos un poco a la lejanía. Y también era como plantear una postura político-comunicacional que íbamos a hacer ante esa situación, cuál era la postura de los medios comunitarios hacia eso. Ya con un camino recorrido de unos más de 50 años de creación de medios comunitarios en América Latina, ¿no? Porque de pronto también dicen, las radios comunitarias X nacieron ayer, y no es cierto, ya tienen más de medio siglo en América Latina, ¿no? Entonces, con esa historia ya, pero también queriendo como formular ideas y respuestas a lo que venía hacia el futuro, ¿no? Entonces es que pues acabé metiéndome en maestría de desarrollo rural, ¿no? Para darme el tiempo, para las condiciones, para poder discutir con los profesores, para también poner esa parte y sustento teórico que nos hace falta a los movimientos sociales y a nuestra práctica, ¿no? También creo que es necesario dotarla de un sustento teórico, no solamente práctico. Y fue realizada con este sentido en el que pudiera salir a la luz como libro, ¿no? Que pudiera ser un libro en un inicio pensado como dirigido hacia todos estos compañeros y compañeras de los medios para poder dialogar, intercambiar de estas dudas y luego también para gente interesada de estos temas, ¿no? Estudiosos, investigadores, ¿no? Eso. Y bueno, pues es así que sale este libro, les cuento esto porque pues tiene que ver no con todo el contexto y también lo que vamos a estar escuchando. Entonces, me llamo Griselda Sánchez Miguel y pusimos el nombre de compartencia, que es un término que no sé si lo han escuchado ustedes por este lado, la compartencia. Sí, que sería lo inverso, ¿no? Justo es un término que acuña Jaime Luna, que es antropólogo y que es una persona importante dentro pues, de Oaxaca, ¿no? No solo de Oaxaca, pero que él dice, bueno, existe esa competencia, nosotros en los pueblos tenemos la compartencia, ¿no? Y la compartencia es, pues, dialogar, la compartencia es justo compartir, ¿no? Entonces, cuando me hace la invitación David y eso como pensando, ¿qué puedo compartir yo con ustedes, no? Porque también me apabulla, así, ciencias agroforestales, historia del arte, yo, wow, ¿y qué, no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues creo que esto, compartir en estos 3 días y que pudiéramos... Era un poco el ejercicio de compartir que nos dio, ese gesto que nos dio Griselda. Fer, ¿cómo quieres razonar? No, estoy pensando si, que creo que ya hay muchos que han oído de la infusión multisónica, tal vez podríamos también poner algo de unas higuerillas. Voy a poner un fragmentito de la infusión, quizá no todos lo han oído. Les cuento, fue un ejercicio que hicimos en el huerto agroforestal universitario, intentando esto de cultivar escuchas. Participaron estudiantes de la licenciatura en Música y Tecnología de la ENES. Les mando saludos a Paco, Joselo, Jenny. También estuvo, bueno, David y Manuel y Baruch también en la parte de la construcción y demás. Esto que les voy a poner, déjenme compartir. Es un mix que hicimos de los sonidos que registramos con otros que elaboramos como respuesta a esas sonoridades del huerto. Lo voy a poner y me dicen si se escucha o no. Ahí se oye. Sí, se escucha.
sigue y sigue, es un poco largo, que además estaba pensado como es una instalación, están dispuestas unas bocinas en el huerto y la idea es que conviviera esa diversidad acústica que elaboramos con la propia del huerto en Morelia. eh, y bueno, ¿no? Sí. Poco el sentido, perdón que tome la palabra, el sentido de la provocación, Coyo, Fer y Gris, era que necesitábamos escuchar, sino entonces cómo resuena el territorio. Eso era un poco la provocación. No sé qué pasa. Solo quiero convocar a un compañero Alianza. eh, espérenme, perdón. Un pequeño sonido más. Es un clarín jilguero, creo que es Miadestes occidentalis. Sí, luego le pregunto bien a los que saben. Em, lo traigo a colación porque es un ave cuyo canto se ha convertido en un soporte para mí. Es un ave que la he podido escuchar en diferentes montañas y territorios michoacanos, más hacia el centro del país y en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Que son así como los dos lugares, y cantan distinto, hay una sintonía distinta de su canto de acuerdo al territorio, y cada vez que lo escucho me convoca, justo me da como soporte para pensar en algo para defender esos territorios, ¿no? No sé qué, pero bueno, es un lugar, un punto de agarre, ¿no? Ese canto. Bueno, pues muchas gracias, Fer, Goyo. Creo que ya tenemos que ir dando cierre, pero Hay nos una... llegó una pregunta por YouTube. No sé si Ah, quieras sí. leerla, Parush. Ah, está bien, está bien. Está que parece que está dedicada a Fer, pero igual la extendemos, ¿no? Para que haya participación. Es cómo piensan el tema de las historias y o las memorias desde el emplazamiento de los sentidos en los lugares. No sé quién quiera pasar primero. Igual se me hace muy interesante que hablaron bastante de sentidos, ¿no? Tanto Fer como Yoko, pero en dos sentidos diferentes, ¿no? Entre el sentido sensato y el sentido sensible. Entonces me parece que puede ser como un punto de anclaje ahorita interesante. Situar las historias y las memorias en los cuerpos. Eh, Dice desde el emplazamiento de los sentidos ah, en los lugares, supongo que es en los territorios, cuerpos, etcétera. Ujú. que es difícil, ¿no? Es creo que una tarea pendiente, si lo estoy entendiendo bien. O sea, hacer una especie de genealogía o arqueología de las propias prácticas para ver cómo estas maneras de mirar, de escuchar, de oler han llegado a ser lo que son, ¿no? O sea, eh, pienso que las maneras hay, no sé, las maneras de escuchar pues han sido coproducidas con territorios, ¿no? Y entonces creo que es difícil la pregunta, ¿no? No sé cómo descubrir todo eso. Yo creo que Paulino Oliveiros propone algunos ejercicios, ¿no? Para indagar en eso, ejercicios para escuchar la propia escucha, ¿no? O sea, indagar en las maneras en que se atienden cosas mientras otras se dejan fuera. Em, Pienso que
solo para reconectarlo con lo que hace rato decía Coyo con respecto a la exclusión, ¿no? Femenina pues, del mundo de la música, bueno, de muchos, ¿no? Pero en particular en el asunto de la música, cómo, hay un asunto de que si las cosas no suenan como tenemos la expectativa que suenen, las descartamos, ¿no? En lugar de preguntar si no podríamos escuchar de otra manera, ¿no? Entonces, creo que hay esos lugares en donde tenemos seguridades y certezas que si de pronto las torcemos un poco, empiezan a aparecer las historias de los sentidos, ¿no? ¿Qué cosas consideramos un caso así muy, muy extremo quizá, ¿no? Pero con respecto a las plantas, ¿no? Que se dice, no, pues las plantas no emiten sonidos. Y bueno, ahora hay investigaciones que dicen, bueno, sí emiten unos clics cuando crecen o cavitaciones porque la sequía y demás. Ok, de acuerdo, pero, y es muy interesante y hay cosas muy importantes, pero es buscar que el otro se manifieste de acuerdo a lo que yo quiero que haga, ¿no? Y ahí entonces creo que se puede ya hacer una pregunta de por qué estoy esperando lo que estoy esperando, por qué no modificar mi manera de escuchar y entonces así pensé un poco en esto de las resonancias afectivas, ¿no? Escuchar afectivamente es otra manera de escuchar las potencias vegetales, ¿no? Pues de hecho hay mucha potencia vibratoria, pero que no está circulando por donde yo tradicionalmente esperé que circulara, ¿no? Que era en los tímpanos. Y creo que cuando uno va haciéndose esas preguntas o poniendo en cuestión las certezas, van apareciendo las historias, los relatos que han conformado las maneras de mirar, los lugares desde donde se mira, desde donde se escucha y por supuesto lo que se excluye, ¿no? De paso. No sé si, pero bueno, por ahí un poco. Gracias. Si yo quieras agregar algo o algo que quieras balbucear como en respuesta a la pregunta o no sé. ¿Podrías repetir otra vez la pregunta, por favor? ¿Cómo piensas el tema de las historias y o memorias desde el emplazamiento de los sentidos en los lugares? No sé por qué. A mí, cuando escuché un poquito la pregunta, porque en general hay muchos términos que son bastante nuevos, ¿no? El trabajo de Fer está siendo para mí como de mucha apertura y es súper am, como una bomba de una perspectiva nueva, ¿no? Que no había como aterrizado. Pero no sé por qué me está llevando un poquito a traducirlo como el equivalente a lo que es cuando vas a un lugar y tomas como una imagen o un recuerdo es la imagen, pero también son los olores, pero también es el tacto y lo que viviste, eso es un recuerdo. Y sin embargo, lo que llega en el recuerdo, lo primero es una imagen como visual, algo que puedes observar. Entonces, lo que estoy entendiendo es que es como esa traducción, pero a través del oído, ¿no? O sea, como a través del tiempo pueden generarse esas, no sé, imágenes auditivas, ¿no? Eh, y como tomando un poquito también esto que decía Fer sobre tal vez no todos los discursos ya están hechos o ya tienen un camino. Justo yo pienso que mucho de los aprendizajes más valiosos que me han hecho conectar con el territorio han venido de la oralidad que tuve con el placer de compartir con mis abuelos o con mis familiares, porque
me expresaron también una manera como que tenían de traducir, de comprender todas estas imágenes auditivas, ¿no? Que tenían del campo, del río, del espacio, de la comunidad en general, ¿no? Lo estoy conectando completamente ahorita con todo esto que platicaba Fer al principio, de una persona a la que entrevistó y que incluso le daba esta explicación sobre el aire, ¿no? El aire no nada más es el aire, sino son las plantas que mueve, son los bichitos que están hasta ahí abajo, es todo lo que significa. Y a través de esos relatos y de esas historias yo conocí también otros contextos del propio espacio que habito, ¿no? De mi propio pueblo. Entonces pienso que eso también puede ser esa manera como de narrar, de contar a través de cuentos, de canciones, de imágenes, de esa narrativa, es como puede como perdurar y trascender también la historia de estos sonidos, ¿no? Que son estas pinturas, estos retratos, ¿no? De nuestra, ¿no? cotidianidad. Gracias, Coyo. Creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces me gustaría que tal vez a manera de cierre, si pudieran como darnos otras dos intervenciones y justo como a manera de cierre, tal vez que nos dijeran rápido, eh, siendo sintéticas, qué tienen por escuchar y qué entienden por resonar. Y ya para cerrar. Mm, en lo que, en lo que voy pensando sobre la escucha y la resonancia, eh, solo quisiera traer a colación algo que dijo Coyo que me parece muy, muy poderoso al principio de su presentación, con respecto a la voz, a su voz como la presencia de otro en sí misma. Em, yo creo que hay algo ahí con respecto a la resonancia, ese aprender a vivir y a negociar con ser habitado por otras cosas y resonar es como, no sé, como, creo que también se cultiva, se aprende, ¿no? Porque creo que también existen regímenes de la atención dedicados a quédate en un punto fijo y bloquea lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Sea indiferente o cínico. Entonces creo que hace falta pues cultivar esa potencia de resonar con muchas cosas y creo que la resonancia está en ese dejarse habitar y a la vez habitar otras potencias que no necesariamente son felices siempre, ¿no? A veces pueden llegar al cuerpo cosas dolorosas y terribles, pero pues también se habilitan otras potencias ahí, ¿no? O sea, también es un riesgo la resonancia. Y yo creo que escuchar está muy en sintonía con eso, ¿no? También como un riesgo, como una práctica, como una forma de sentir. Creo que todo eso además con historias, como decía hace rato, corporales, ambientales y sociales. Mm, la escucha como, sí, como una experiencia emergente, ¿no? Como la emergencia de muchos vínculos que nos permite atender esos vínculos, ¿no? O sea, no siempre se escuchan los vínculos que generan la escucha, ¿no? Es quizás revoltijo, pero em, creo que en la escucha, que puede aplicarse también a otros sentidos, se abren posibilidades para generar vínculos con el mundo, ¿no? Con otros seres humanos y más que humanos y con territorios para explorar posibilidades de vida, ¿no? Modos de habitar conjuntos.
Listo. Gracias. Pues yo, antes de entrar a la reunión, tal vez tenía como conceptualizado la escucha como un sentido, ahora pienso que es más un proceso. Eh, Nada más, ¿no? Hay muchas cosas que creo que me voy a llevar para seguir digiriendo, porque fue fuerte, verdaderamente me atravesó entenderlo así. Muchas gracias, Fer, por tu trabajo. Y bueno, yo pienso que la resonancia es como ese encuentro que tiene ese proceso en otros lugares, ¿no? Que se vive de diferentes formas, pero que viene del mismo sitio, ¿no? Que hace como ese eco que se encuentra en otros espacios. Bueno, pues creo que nos podemos quedar con esas dos pésimas conclusiones. Muchas gracias a todas, en especial a Fer y a Pollo por sus participaciones tan lúcidas, tan iluminadoras. Y bueno, gracias a David y a Ivette y a Fer por invitarnos a Baruch y a mí a estar aquí de provocadoras e incitadoras. No sé si David, Ivette, Fer quieran como agregar algo más. Yo muy conmovida y muchas gracias. No, pues Muchas muchas gracias. gracias y al contrario, creo que nos abren puentes para seguir conectando, recordar que son diferentes temáticas, entonces cómo éstas se articulan, ¿no? Cómo las resonancias se articulan con lo que hemos reflexionado en las sesiones anteriores y atentos al próximo encuentro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos sus reflexiones, sus sentires y también por quienes han puesto el cuerpo también para poner esta escucha hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Nos vemos el 17 de abril a las 5 de la tarde con la sesión de Tejer en Colectivo. Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.